Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con una de las próximas conferencias que vienen. Es un ciclo de conferencias del Departamento de Ingenierías y del Cuerpo de Investigación en Tecnología y Ciencias Aplicadas de esta universidad, Y en esta ocasión tenemos un gran invitado. De alguna forma nos dará el doctor Modesto Sosa, nos dará una conferencia titulada sobre ¿producen cáncer los teléfonos celulares? Por ahí ya a lo largo de las semanas pasadas ustedes ya conocen la postal. En el caso también de mis alumnos que son de electricidad y magnetismo, bueno, también están justo en el momento para escuchar esta conferencia. Y antes de dar inicio quisiera de manera muy breve, el currículum del doctor Sosa pues es muy extenso, pero bueno, voy a dar nada más una síntesis. El doctor Modesto Sosa es profesor titular C del Departamento de Ingeniería Física de la División de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Guanajuato. Realizó sus estudios de doctorado en Ciencias en la Universidad de Guanajuato, colaboración con Fermilab, Estados Unidos. Su postdoctorado también lo realizó en 1999 a 2000 en la Universidad de São Paulo, Brasil. Y ha realizado estancia sabática de 2008 a 2009 en la Universidad de Sevilla, España. Su área de investigación es la física médica en los temas de aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, radioactividad ambiental, efectos de campo magnético sobre los sistemas biológicos. Referente a su producción académica, actualmente cuenta con 105 artículos de investigación publicados, tanto en revistas nacionales como internacionales, más de 1,200 citas a sus publicaciones. Ha también contribuido de una manera impresionante en la parte de la formación de recursos humanos en nuestro país y obviamente de otros lugares, de otras universidades. 65 tesis dirigidas, doctorado alrededor de 11, maestría 25 y licenciatura también 29. También se ha encargado de asesorar alrededor de 4 postdoctorantes. Dentro de las distinciones del doctor Modesto Sosa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, desde el 2013 hasta la fecha. Y también es presidente de la División de Física Médica en la Sociedad Mexicana de Física desde 2006 hasta el 2008. Pues bueno, esta es una síntesis de su currículum. Entonces, a nombre de la Universidad Iberoamericana le damos la bienvenida al doctor Modesto Sosa. Es para nosotros un gusto y también es un gusto que ustedes estén aquí en la conferencia. Sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio. Y si les parece, después de la charla, bueno, quedarían algunos minutos de preguntas, por si tuvieran alguna duda o algún comentario. Pues bienvenido, Modesto, y adelante. Bueno, ante todo quiero agradecer al doctor Luis Adolfo por la invitación a venir aquí a la Universidad Iberoamericana a dar esta plática. Es un placer estar aquí. Ya había estado hace muchos años, una de mis hijas estudia aquí en la Ibero, entonces regresar aquí pues siempre es placentero. Cuando Luis Adolfo me invitó a esta plática, a esta conferencia, soy físico, pero pensé no diseñar una conferencia técnica desde el punto de vista de la física, y pensé en algún tema que fuera de interés general, de interés para todo el público. Y en realidad me parece que pocos temas pueden ser de tanto interés para la población en general como discutir qué conocemos hoy en día en la ciencia sobre si los teléfonos celulares causan cáncer o no. Y he diseñado entonces la conferencia sobre este tema. Lo que quiero mostrar aquí son los resultados que se tienen en la ciencia
sobre este punto y a ver al final a qué conclusión llegamos con esto, ¿no? ¿Dónde le doy para pasar acá? El técnico por ahí andará. O si quiere, si no, se la va a pasar. Yo le cargo. Sí. Entonces, cuando hablamos de este tema, es importante darse cuenta que no solo los teléfonos celulares han causado controversia si producen cáncer o no. Podemos ir a los periódicos, vemos muchísimas noticias, podemos ir al internet y vamos a encontrar muchísima información relativa a temas parecidos. Uno de ellos es si los microondas causan cáncer o no. Esa es una pregunta que la gente se hace y hay mucha polémica sobre eso. Y podemos ver una serie de información que encontramos en internet, en los periódicos, donde se reporta en algunos casos efectos negativos del uso de los microondas. Hay reportes de personas, de mujeres embarazadas que acusan que han abortado debido al efecto de algún horno de microondas. En fin, hay mucha polémica alrededor de este tema. Adelante, por favor. Pero también encontramos muchísima polémica alrededor de las líneas de alta tensión. Hay, de hecho, poblaciones que protestan ante las autoridades porque cerca de sus casas se ha puesto alguna línea de alta tensión. Inclusive podemos encontrar noticias en los periódicos de comunidades que protestan alrededor de eso. Causan cáncer los hornos de microondas, causan cáncer las líneas de alta tensión. Adelante, por favor. Pero también encontramos mucha polémica alrededor de las antenas de radiofrecuencia. Por ejemplo, aquí vemos un reporte en un periódico: vecinos en Mérida, México, creen que una antena les provocó cáncer, aunque la ciencia diga todo lo contrario. O sea, la ciencia, según ellos, está ocultando el hecho de que ellos han visto que en su población hay aumento de casos de cáncer debido a una antena de radiofrecuencia. Entonces, si se fijan, alrededor de todos esos equipamientos, hornos de microondas, líneas de alta tensión, antenas de radiofrecuencia, tenemos ese tipo de polémicas. Y por supuesto, bueno, aquí presento otro, se confirma que la radiación de las torres de telefonía móvil causan cáncer en animales. Basta con ver el título, no hay que leer el resto. Nuestro cerebro inmediatamente capta esa información. No hay que leer lo que está debajo, si causa cáncer en las personas o no. Leo el título, se confirma que la radiación de las torres de telefonía móvil causa cáncer y hay poblaciones que protestan debido a que hay una antena que ha sido colocada en su lugar, porque nuestro cerebro va a captar la información que ve de manera más sobresaliente ahí. Y aquí vemos, sin embargo, un estudio dice que las antenas son peligrosas y otras que no. ¿Cuál me creo? Es decir, hay una enorme polémica desde hace décadas alrededor de si se produce cáncer en las personas debido a la exposición a hornos de microondas, a líneas de alta tensión, a antenas de radiofrecuencia. Y por supuesto, el título de esta plática, los teléfonos celulares. Hoy en día que hay un uso vertiginoso de los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares surgen a finales de la década de los 80 fundamentalmente. De hecho, hoy en día es un aparato que prácticamente no se imagina una persona que no tenga un teléfono celular. De hecho, uno va a cualquier lugar y nadie te pregunta nada, simplemente te dice, dame tu número de teléfono celular. Está asumiendo tácitamente que todos tenemos un teléfono celular, excepto yo. Soy el único que no tengo un teléfono celular en todo este salón. Y esa es la pregunta. ¿Causan cáncer o no los teléfonos celulares?
Es un tema en el cual he estado involucrado desde el año 2000, cuando hice mi postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo. Más de 20 años alrededor de ese tipo de investigación, y voy a mostrar lo que hoy en día se sabe sobre este tema. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en la parte física. Dije, no voy a hablar de física, no hay fórmulas, no hay ecuaciones complejas aquí que nos hagan dormir y a bostezar, pero sí vamos a ubicar algo: el espectro electromagnético. En el espectro electromagnético vamos a clasificar a las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se producen por campos eléctricos y magnéticos oscilantes, perpendiculares los unos a los otros, y la onda moviéndose en una dirección perpendicular a esos campos, la dirección que viene dada por lo que llamamos el vector de Poynting. Y todas esas ondas son de la misma naturaleza. De la misma naturaleza, viaja en el espacio libre a la velocidad c, que es la velocidad límite a la cual se puede mover la información. En el espacio libre, en un espacio que no es el espacio libre, sí puedo tener objetos moviéndose a una velocidad mayor a la velocidad de la luz. En el agua, por ejemplo, un objeto, un electrón, se puede mover a una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Aquella idea que nos dice la teoría de la relatividad, de que ningún objeto se puede mover a una velocidad mayor o igual a la velocidad de la luz, eso es en el espacio libre. Si un objeto tiene masa en reposo distinto de cero, no lo puede hacer, pero en un medio sí. Y se produce un fenómeno que se llama efecto Cherenkov, y hay una emisión de radiación cuando el objeto pasa a la velocidad de la luz en ese medio. Todas esas ondas son de la misma naturaleza. La única diferencia es el modo de producción. Si a mí me dicen, por ejemplo, cuál es la diferencia entre rayos X y rayos gamma, no es la energía. Acostumbramos a hablar que uno es de mayor energía que otro. No, no es eso. Porque en el espectro electromagnético no hay una línea fija que me diga, aquí terminan los rayos X, aquí comienzan los gamma, aquí comienza el ultravioleta. Son divisiones difusas. La diferencia es el modo de producción. Los rayos X se producen en las órbitas electrónicas de los átomos, los rayos gamma se producen en el núcleo de los átomos, y eso automáticamente me da rangos de magnitudes de energía distintas. Entonces, viéndolo en términos de energía, el espectro electromagnético lo vamos a dividir en una parte que llamamos radiación ionizante, que va de los rayos ultravioleta C en adelante, rayos X y rayos gamma, y todo lo que está a la izquierda, que es la parte A y B de los rayos ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, los microondas y las ondas de radio son radiación no ionizante. ¿Qué significa eso? Que si yo hago un cálculo relativamente simple, a través de una fórmula que nos enseñó Einstein, que dice que es igual a h nu, voy a demostrar que esas energías, que esas radiaciones no tienen energía suficiente para ionizar a la materia. El átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple de la naturaleza, requiere 13.6 electronvolts para yo poder ionizar a su electrón. Aquí, ninguna de esas radiaciones tiene energía suficiente para eso, no llega hasta allá. Así que desde el punto de vista simplemente de la física, todo lo que sucede aquí tiene energía suficiente para ionizar a la materia, para romper los enlaces dobles, enlaces de baja energía en las macromoléculas biológicas como el ADN, y producir mutaciones. Por eso le tenemos miedo a las radiaciones ionizantes. Todas las que están allá, incluyendo las ondas de radio donde funcionan sus teléfonos celulares, no tienen energía suficiente para ionizar a la materia. Por tanto, si producen cáncer, no producen el cáncer por los mismos mecanismos que lo producen las radiaciones ionizantes. Eso es lo primero que nos debe quedar claro. La otra cosa importante es decir que increíblemente conocemos muy bien qué sucede cuando una radiación ionizante, rayos X, rayos gamma, impacta sobre mi cuerpo. Está perfectamente establecido. La humanidad lo aprendió a golpes, lo aprendimos a partir de la Segunda Guerra Mundial con las bombas en Japón, y a partir de ahí una enorme cantidad de estudios nos han permitido decir con claridad, mire, si usted llega a tantos grays de exposición sobre tal órgano, le va a dar, por ejemplo, catarata en el cristalino. Hay un estudio que hemos estado haciendo por más de 10 años con el INS, con el Arán de la Parra,
donde nosotros medimos la cantidad de radiación que llega al cristalino del ojo cuando una persona se expone, por ejemplo, a una tomografía computarizada de tórax, o una mujer que va a un tratamiento de radioterapia de cáncer de mama. El haz de radiación va hacia la mama, pero la radiación, la gente piensa que te van a hacer una radiografía aquí y llega la radiación hasta ahí. La radiación es como dejar caer un chorro de agua en el piso, salpica para todas partes, y esa radiación dispersa llega a nuestros ojos. Y podemos modelarlo computacionalmente con Monte Carlo y determinar radiación en los órganos genitales, en el cristalino, cuando nos exponemos, por ejemplo, a una radiografía de tórax. Y entendemos perfectamente lo que ahí sucede. Pero si ustedes van a esta parte del espectro electromagnético y ven los artículos de física, la generalidad de ellos terminan con una frase: no entendemos los mecanismos físicos subyacentes a la interacción de los campos electromagnéticos con los sistemas biológicos. Increíblemente, entendemos bien esto. Pero ¿cómo le hacen los campos electromagnéticos al interactuar con un sistema biológico? Ese es un problema no resuelto. Y eso lo trabajamos en pacientes, lo vemos en células. Justamente ahora yo he invitado al doctor Luis Adolfo. Hace apenas una semana le llegó la tesis de una alumna de doctorado mío, donde lo que hacemos es que exponemos Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, la levadura del pan, a campos magnéticos para ver los efectos que se producen en la proliferación celular, en la viabilidad celular, y tratar de entender una serie de modelos matemáticos, modelos físicos que han sido propuestos para entender esos mecanismos, porque no lo entendemos. Y ahí es donde cae el problema de los teléfonos celulares. Caen en un rango de frecuencia donde no entendemos bien cómo interaccionan con los sistemas biológicos. Ahora, es importante decir como antecedente que en una onda electromagnética tenemos campos eléctricos y magnéticos oscilantes. De hecho, la onda electromagnética se genera por eso, por campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Pero nosotros vivimos en un campo magnético, vivimos en el campo magnético de la Tierra. La Tierra es un planeta que tiene un campo magnético. No todos los planetas del sistema solar tienen campo magnético, no todos, pero la Tierra sí. Y tenemos un campo magnético que podemos medir. De hecho, hay un articulito muy simple, publicado hace unos años, con los alumnos de electricidad y magnetismo ahí en el laboratorio, y salió tan bonito, lo publicaron en la Revista Mexicana de Física, donde medimos el campo magnético de la Tierra aquí en León. Claro, se puede comprar un gaussímetro y medirlo, pero la idea no es esa. La idea es que queremos que el alumno aprenda, construimos nosotros un dispositivo para hacerlo. Y el campo magnético de la Tierra varía entre 25 y 50 microtesla, 25 microtesla alrededor del Ecuador, 50 microtesla en los polos. En León estamos alrededor de 30 a 35 microtesla. Entonces vivimos en un campo magnético que varía muy poco, es casi DC, no varía mucho el campo magnético. O sea, hay variaciones cuando hay tormentas solares, y un campo magnético que es fundamental para el desarrollo de la vida. De hecho, hace unos años que se celebraron los 100 años del Imperial College, salió una publicación donde algunos investigadores se preguntaban si el hecho de que Venus, que es uno de los planetas del sistema solar que no tiene campo magnético, es lo que hace eso, que sea tan inhóspito para el desarrollo de la vida. O sea, el campo magnético es fundamental para el desarrollo de la vida, es un escudo que nos protege de la entrada de partículas cargadas de alta energía que vienen del espacio interestelar. Entonces, ¿por qué el problema de los celulares? Los celulares tienen un campo magnético relativamente bajo porque son ondas de longitudes son ondas con longitudes de onda muy larga, por tanto energía suficientemente baja. Recuerden que la energía es función de la frecuencia, y la frecuencia y la longitud de onda de una onda son inversamente proporcionales. Entonces las ondas de radio están en el espectro de mayor longitud de onda, por tanto de menor frecuencia, de menor energía. De hecho, vivimos en un campo magnético muy intenso, que puede llegar a ser más intenso que el que genera un teléfono celular, y no nos da cáncer por vivir ahí. No nos vamos a ir a Venus, que no tiene un campo magnético, porque en la Tierra sí tiene uno. Nos hemos desarrollado como especie biológica ahí. Y el hecho también de hablar de los campos magnéticos y los campos eléctricos en los sistemas biológicos es una historia muy antigua.
De hecho, la medición de los campos eléctricos en los sistemas biológicos viene desde 1780. En el siglo XVIII ya Galvani había medido campos eléctricos, por ejemplo, en una rana, había colocado un voltaje y ver que había un movimiento ahí. Entonces, se sabe que los seres humanos generamos campos eléctricos, también generamos campos magnéticos. De hecho, hay un trabajo muy antiguo del siglo XVIII también de Frank Anton Mesmer, donde nos habla del magnetismo animal. Y hoy, de hecho, sabemos que nosotros podemos, de hecho, generamos campos magnéticos en nuestro cuerpo. Hoy en día podemos hacer una magnetoencefalografía en lugar de hacer una electroencefalografía. Hay un trabajo que hicimos hace unos años con un estudiante, lo hicimos en la Universidad de Wisconsin, de la Universidad de Madison, de Wisconsin-Madison. No lo podemos hacer, ese estudio, siempre como digo, del río Bravo para abajo, para todo el sur hasta Brasil, no se puede hacer ese tipo de estudio, donde medimos el campo magnético generado por el cerebro. El campo magnético que genera el cerebro es del orden de femtoteslas. El campo magnético de la Tierra es del orden de microtesla. Estamos hablando de 9 órdenes de magnitud menor. Es como salir a la 1 de la tarde, en medio del verano, mirar hacia el sol y querer ver la luz de las estrellas. No lo vemos, sí están ahí, pero es tan grande la radiación solar que no lo vamos a ver. Pero en un cuarto aislado magnéticamente lo podemos medir. Y se mide, ahí lo que hicimos en ese estudio fue en niños. Los niños se le pedía a las madres que fueran sin alimentar, sin haberlo dejado dormir. Y entonces se pone un sensor de campo magnético, es como un casco de motorista, no necesita electrodos. Los campos magnéticos no necesitan electrodos. Simplemente acerco el sensor, un casco de motorista lleno de sensores, y entonces se pasaba un sonido de una cierta frecuencia, una cierta intensidad, y de repente se metía un sonido diferente, de una frecuencia distinta, y se veía la respuesta magnética del cerebro. Hoy en día podemos hacer un magnetocardiograma, medir el campo magnético del corazón sin colocar electrodos. Puedo medir la susceptibilidad magnética del hígado, medir la concentración de hierro en el hígado utilizando campos magnéticos. En fin, puedo medir el campo magnético que el cuerpo humano genera. De hecho, a ese término le llamamos biomagnetismo, a la generación de campos magnéticos por los sistemas biológicos. Generamos campos magnéticos en los órdenes de femtotesla a nanoteslas de frecuencias extremadamente bajas. Y el efecto de un campo externo sobre el sistema biológico, técnicamente a eso le llamamos magnetobiología. Son dos áreas técnicamente distintas. Lo que quiero decir con eso es que los efectos magnéticos de los campos magnéticos sobre los sistemas biológicos están a nuestro alrededor. De hecho, vivimos en un planeta que genera un campo magnético, que tiene un campo magnético. Nosotros generamos un campo magnético. ¿Por qué entonces la preocupación de exponernos a los campos electromagnéticos generados por los teléfonos celulares? De hecho, hay especies que sabemos perfectamente, científicamente demostrado, que utilizan el campo magnético para orientarse. Inclusive hay científicos que se atreven a decir que hay especies, aves, que literalmente ven las líneas del campo magnético terrestre y se orientan de esa manera. Recuerdo un estudio en la Universidad Federal de Río de Janeiro, cuando yo estaba en Sao Paulo, lo presentaron ahí donde yo estaba, que lo que hicieron fue un grupo de estudiantes con un investigador seguir en la selva una colonia de termitas durante varios meses para ver cómo migraban las termitas. Después de tener toda una recolección de datos, tomaron las termitas, las rebanaron literalmente y las vieron en un microscopio electrónico. Y lo que encontraron es que en el tejido de las termitas hay pequeñas partículas de magnetita, un material ferromagnético. Entonces es como si fuera un imán, una brújula literalmente. Se orientan siguiendo el campo magnético de la Tierra. Eso está perfectamente establecido. Y de hecho, en ese mismo sentido se han hecho una enorme cantidad de estudios. Esto no es donde me quiero concentrar, pero para mostrarlo hay una gran cantidad de estudios epidemiológicos. Estudios epidemiológicos quiere decir cuando nosotros estudiamos una población
voy a una población en particular y hago estudios sobre esa población sin someterlo a un experimento como tal, sobre los efectos que tienen las antenas de radiofrecuencia, las líneas de alta tensión, y pueden ustedes encontrar cada una de esas rayas que está ahí representa un estudio publicado, un artículo en una revista científica de investigación. Adelante. Y así podemos encontrar muchos más. Y ahora sí, vamos a llegar al tema que seguramente los tiene aquí sentados, porque todos tienen un celular en sus manos en este momento. ¿Hacen daño o no los teléfonos celulares? ¿Causan cáncer o no? ¿Qué sabemos en la ciencia de eso? Hay una gran cantidad de estudios realizados y publicados en la literatura científica. Una cosa aquí, sobre todo a los jóvenes: si yo voy a buscar información confiable, no voy al Google a buscar información. Lo que está ahí, no puedo confiar en eso. Quiero una información confiable, entro al Google y cuando estoy ahí le doy Google académico, Scholar Google. Y lo que viene ahí sí es información confiable, porque es información verificada, es información publicada en artículos científicos, en revistas científicas, en libros, no en el Google normal. Ahí van a encontrar de todo. Y lo peor que puede pasar, y nos hemos dado cuenta en la universidad, es cuando nos llega el alumno con una enorme cantidad de información, pero distorsionada. Porque árbol que crece torcido no se endereza. Sí sirve, ¿no? Sirve para columpio, pero no se va a enderezar. Entonces, de hecho, nosotros en la carrera de física de la Universidad de Guanajuato hemos diseñado una materia en primer semestre que se llama Física General. Y en esa materia que se da en primer semestre vemos mecánica, electricidad y magnetismo, fluidos, ondas y temperatura, termodinámica, vemos un resumen de todo. Y esa materia no está para resolver problemas. No resolvemos problemas ahí, es discutir conceptos nada más. Porque nos dimos cuenta que llega la gente con una cantidad de deformación conceptual. Porque hoy se tiene tanta información disponible, pero tanta mala información que después cuesta mucho. Y después que pasamos ese primer semestre, ahora sí, al resolver problemas, otra vez un curso completo de mecánica, otro de fluido, otro de electricidad y magnetismo, pero ya llevamos los conceptos claros. Entonces, aquí hay una gran cantidad de datos, cada raya de esas representa un artículo publicado, pero ahora les diré con más detalle. ¿Qué sabemos hoy en día? ¿Causan cáncer o no los teléfonos celulares? Aquí hay un trabajo publicado por los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos sobre teléfonos celulares y el cáncer. Y cuando uno lee el trabajo, he puesto solamente aquí algunos extractos de lo que dice. Lo que dice es lo siguiente: la cantidad de tiempo que la gente usa los celulares ha aumentado dramáticamente, y eso lo sabemos que es así. En los estudios se seguirá investigando si hay o no una relación entre el uso prolongado de teléfonos celulares y los tumores de crecimiento lento en el cerebro. ¿Por qué en el cerebro? La atención se ha prestado ahí porque el teléfono celular fundamentalmente lo usamos acá. Si el teléfono celular causa cáncer, el primer lugar donde debemos ir a buscar es tumores en el cerebro, cáncer en el cerebro. Sin embargo, vean lo que dice aquí. Los estudios que se han realizado no han llegado a conclusiones consistentes. Subrayen esto: es necesario realizar más estudios a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Lo que hoy día entendemos es que hay tumores cancerosos en el cerebro que son de crecimiento lento. El uso de los teléfonos celulares, a pesar de que tiene 20 años, no es suficiente tiempo para poder decir de manera convincente si el teléfono celular causa cáncer o no. O sea, es probable que haya efectos a la salud futuros que todavía no podamos afirmarlos o descartarlos que ocurren. Por eso se presta atención en los tumores a nivel del cerebro y a largo plazo. Este es un trabajo publicado en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y la conclusión es que no hay conclusión. No sabemos
qué sucede según ese estudio. Aquí muestro otro trabajo publicado en Mayo Clinic. O sea, no he buscado, no le estoy presentando que me fui al rincón del vago en internet a ver qué decía de esto, ¿no? No se vale eso, ¿no? Y cuando estudiamos esto, la conclusión a la que se llega es la posible conexión entre los teléfonos celulares y el cáncer es polémica. Muchos años de estudios sobre teléfonos celulares y el cáncer han arrojado resultados contradictorios. Actualmente no hay consenso sobre el grado de riesgo de cáncer. Si lo hubiera, que represente el uso del teléfono celular. Y aquí es importante insistir eso. Cuando uno hace ciencia, a lo que uno se le enseña es que uno no puede ir predispuesto. Yo no puedo ir de entrada creyendo que no me da cáncer porque lo he usado durante 20 años y no da cáncer. Ni tampoco puedo ir pensando que sí da cáncer porque leí un artículo por ahí en internet que decía que sí da cáncer. Eso es lo que no se puede hacer. ¿Seguimos? Este es un trabajo publicado por el American Cancer Society. Y cuando uno ve lo que ahí dice, lo que fundamentalmente se nos está diciendo es: varias docenas de estudios han analizado la posible relación entre el uso de celulares y los tumores. La mayoría de ellos se han enfocado a los tumores cerebrales, por lo que he señalado. Si causa cáncer el teléfono celular, lo va a causar acá, porque ahí es donde lo uso, en esa zona. Y cuando uno estudia ese trabajo que está ahí, he puesto solamente algunos extractos aquí, al final dice: los resultados de estos estudios han sido mixtos. ¿Qué quiere decir con eso? Sí hay estudios científicos que dicen que el teléfono celular causa cáncer, que reportan un aumento de la incidencia de cáncer, pero asimismo hay otra cantidad de estudios que dicen que no. En esta situación estamos ahí. Adelante. Hay 3 grandes estudios que quiero mostrarle aquí, que si uno quiere meterse a esto, debes ver con cuidado. Es lo que se llama el estudio Interphone, un estudio realizado por 13 países durante 5 años, 25 universidades del mundo, más de 7,000 casos estudiados. Es el estudio de caso más grande que se ha hecho hasta este momento. Y le voy a poner inclusive el link donde puede encontrar ese estudio. Está publicado en todos los idiomas que se hablan en la Comunidad Económica Europea. Fundamentalmente ahí se hizo, aunque participaron algunos otros países que no eran de la Comunidad Económica Europea. El estudio de cohortes danés, un estudio hecho en más de 400,000 personas durante más de una década. Y el estudio de 1,000,000 de mujeres, así se le llama, un estudio hecho en el Reino Unido, donde han estudiado 800,000 mujeres que utilizan teléfono celular. Son los 3 estudios más importantes publicados en la literatura científica en la discusión de si los teléfonos celulares causan cáncer o no. El estudio Interphone es publicado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es un estudio patito, no lo es. Y ese estudio fue conducido en Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido, usando el mismo protocolo. 5 años de estudio de esos 13 países. Aquí le presento un extracto del... ¿Pueden regresar un momento? Esa es la liga donde viene el reporte. Ahí se puede encontrar. Adelante. Aquí le presento un extracto de unos resultados y les voy a decir lo que significan, solamente para que vean los numeritos. Analizaron 4 tipos de cánceres acá, todos cánceres a nivel de la cabeza. Y fíjense que, por ejemplo, cuando ven glioma, ellos reportan un valor que le llaman OR, 0.81 con 95% de intervalo de confidencia.
El OR es lo que se llama en inglés odds ratio, que quiere decir la razón de probabilidades. Cuando el odds ratio es 1, quiere decir que el grupo control y el grupo experimental tienen igual posibilidad. No pasa nada. Si el odds ratio es mayor que 1, quiere decir que entonces en el grupo experimental sí hay una influencia en la aparición de cáncer debido al teléfono celular. Y si el odds ratio es menor a 1, no se ve ese efecto. Lo que ellos encuentran es que hay algunos tipos de cánceres, y lo hicieron el estudio en deciles, no en percentiles, en nada, solo en deciles. Hay algunos deciles donde el odds ratio es menor a 1, pero hay algunos donde el odds ratio es mayor a 1. En algunos estudios se encontraron eso cuando hicieron. ¿Puedo seguir un poquito? Ok, ahora sí. Adelante, por favor. No, regresa. Sí, regresa. Creo que ya. Pues esto. Okay. Esto es lo que decía. Ese numerito que está ahí, si yo lo interpreto matemáticamente, lo que me está diciendo es la probabilidad de que el teléfono celular haya producido cáncer o no. Si eso me da 1, el grupo control y el grupo experimental se comportaron igual. No hay nada. Si eso me da menor que 1, me quiere decir que no, pero si eso me da mayor que 1, quiere decir que sí. ¿Verdad? Veamos las conclusiones aquí. Fíjense lo que dice este resultado que está aquí. Los posibles efectos a largo plazo del uso intensivo de los teléfonos celulares requieren más investigación. Un estudio hecho por 13 países, 25 universidades, 5 años, países todos del primer mundo. El resultado al que llegan es: tenemos que seguir investigando. ¿Causan cáncer o no los teléfonos celulares de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? La respuesta es: no lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Tenemos que seguir investigando. En el estudio de cohortes danés se estudiaron alrededor de 400.000 personas. Y cuando llegan a ese estudio, lo que ellos encuentran, lo que dicen es lo siguiente: de acuerdo con esto, el uso del teléfono celular, incluso por más de 13 años, no tiene ninguna relación con el riesgo aumentado de tumores en el cerebro, tumores de las glándulas salivales o cáncer en general. Cuando se estudia, y ellos mismos lo hacen, cuando ven este estudio, terminan diciendo, sin embargo, este estudio también presenta algunas desventajas. Primero, está basado solo en si las personas tenían una suscripción a un teléfono celular en ese momento. No se sabe si lo usaron. Y no se sabe si quien no tenía una suscripción usó un teléfono celular. Es decir que aquí hay una afirmación de que ellos no encontraron nada, con algunas interrogantes. Lo que quiero decir es: en la ciencia hoy en día hay una opinión dividida. Hay estudios que plantean la posibilidad de que no hay ningún efecto y hay otros que dejan abierta esa posibilidad. Adelante. Y aquí este estudio de 1 millón de mujeres, así se llama, donde han estudiado 800.000 mujeres, y lo que dice: en general este estudio no encontró ninguna relación entre el uso de teléfonos celulares, los tumores cerebrales o varios tipos comunes de tumores cerebrales, pero sí encontró una posible relación entre el uso del teléfono celular a largo plazo y los neuromas acústicos, o sea, tumor a nivel del oído. ¿A qué conclusión llegamos ahí? Pues difícil de decir. ¿Qué dicen las agencias internacionales? La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, ha clasificado los campos de radiofrecuencia como posibles carcinógenos para humanos. Aquí está la referencia. Aquí está la referencia, la página de la Organización Mundial de la Salud, donde se puede encontrar, donde se clasifica
a los campos de radiofrecuencia como posibles carcinógenos para humanos. Entren ahí. Esa es una referencia obligada si uno quiere entender esto con seriedad. De acuerdo con evidencia limitada de un posible aumento en el riesgo de tumores del encéfalo entre los usuarios de teléfonos celulares. Pero por otro lado, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos y el Programa de Toxicología Nacional de los Estados Unidos no han clasificado formalmente el uso de celulares respecto a su potencial cancerígeno. Fíjense la discrepancia entre diferentes agencias internacionales. Mientras esta agencia lo clasifica así, esto no lo hacen de esta manera. Adelante. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos manifiesta: no existe evidencia científica que demuestre que el uso de teléfonos inalámbricos pueda originar cáncer o alguna otra variedad de problemas, incluyendo dolores de cabeza, mareos o pérdidas de la memoria. Y los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades establecen: en este momento no disponemos de la ciencia para vincular problemas de salud con el uso de teléfono celular. Se están llevando a cabo estudios científicos para determinar si el uso del teléfono celular puede causar efectos en la salud. Adelante. Y veamos aquí, el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental: la evidencia científica actual no ha asociado el uso del teléfono celular con ningún problema de salud de forma concluyente, aunque se necesita más investigación sobre este asunto. Y el Instituto Nacional del Cáncer: los estudios hasta este momento no han mostrado un vínculo consistente entre el uso de los teléfonos celulares y los cánceres del cerebro. Pero se necesita más investigación sobre este asunto, ya que la tecnología del teléfono celular y cómo las personas lo usan han estado cambiando rápidamente. ¿Qué podemos concluir de ahí? Pues se van como llegaron. ¿Causan cáncer los teléfonos celulares o no? Es un problema abierto en la ciencia. El problema no está que sea un problema abierto en la ciencia, porque la ciencia se alimenta de eso. Se alimenta de la polémica, se alimenta de los problemas abiertos. Siempre he dicho yo a mis alumnos cuando hacen tesis, he dirigido 65 alumnos ya de doctorado, maestría y licenciatura. Si cuando usted hace una tesis, usted contestara todo, ya no tuviéramos trabajo, ya todos los problemas estuvieran resueltos. Un trabajo de tesis que logra generar preguntas es un buen trabajo. De hecho, en física entendemos que una buena teoría que no es capaz de ir más allá de explicar lo que en ese momento hay que explicar, no es una buena teoría. Entonces está bien que se generen problemas. La cuestión es cuando las vemos de una manera sesgada, cuando tomamos partido hacia un lado u otro. Es decir, yo he usado el celular 20 años, no me da cáncer, no dan cáncer. Y leo un artículo que dice que no dan cáncer, no dan cáncer. Sí, pero hay otro que dice que sí. O tomar la postura, dan cáncer las antenas, y por tanto hay que salir a protestar porque pusieron una antena de radiofrecuencia, o protestar contra la compañía de celulares. No, no se trata de eso. Se trata de tener una mente abierta, de investigar. La ciencia no se hace por dogma. La ciencia se verifica. No se cree en la ciencia por dogma, jamás. Lo que podemos concluir es que todos los estudios realizados hasta ahora presentan limitaciones importantes, lo que hace poco probable que termine la controversia, si los teléfonos celulares causan cáncer o no. O sea, estoy completamente seguro que la mitad saldrá pensando que no causan cáncer y la otra mitad saldrá pensando que sí causan cáncer. ¿Por qué? Porque no tenemos estudios concluyentes, ni en una dirección ni en otra, ni en una dirección ni en otra. ¿Causan cáncer? Sí. No hay una respuesta concluyente. Muéstrame el estudio que dé esa respuesta concluyente, que no tenga alguna limitación de alguna manera. No causan cáncer, muéstrame el estudio que de manera concluyente establezca eso. Entonces, hasta ahora esta polémica continúa. Los estudios aún no han podido darle seguimiento a las personas por largos periodos de tiempo. Hay cánceres de evolución lenta y hay efectos que pudieran darse a largo plazo que aún no somos capaces de determinar si se van a presentar o no. Por tanto, no resulta posible descartar efectos futuros a la salud que aún no se han presentado.
Y el otro viene sobre los niños en particular. La mayoría de los estudios están hechos en adultos, no en niños, donde pensamos que los efectos de las radiofrecuencias pueden ser mayores por su naturaleza. La mayoría de los estudios no están pensados ahí. Tomando en cuenta estas limitaciones, resulta importante que se continúe investigando el posible riesgo de la exposición a teléfonos celulares mediante métodos de estudios contundentes. Lógicamente, lo seguiremos usando porque evidentemente es una herramienta poderosa de comunicación. La hemos usado durante décadas, la utilizan ustedes. No vemos la evidencia de cáncer, pero la ciencia debe tener la responsabilidad de investigarlo. No puede cerrar los ojos a eso y plantear y reportar lo que sea. Si un estudio dice en este tipo no encontré nada, no encontré nada. Si encontré algo, si encontré algo. Hay que reportar lo que se encuentra. Y hasta tanto la comunidad científica no haga estudios contundentes donde las limitaciones puedan obviarse en el desarrollo mismo del experimento, tenemos que seguir investigando sobre eso. No hay que salir con miedo de acá, de ninguna manera. No estoy diciendo no causan cáncer, sí causan cáncer. Simplemente he venido aquí a presentar evidencia científica, lo que se conoce hoy en día. No buscado en el Google normal. No se busca información ahí si quiero pararme aquí y poder discutir con otro la investigación de lo que está presentándose ahí. El Google académico, el Google tiene toda clase de información, buena y mala, no se hace eso. Uno busca reportes científicos validados en bases validadas. Adelante. Y lo que hay que concluir de aquí es que la sabiduría del prudente está en entender su camino, no la necedad de los necios en engaño. Hay quien sale y expresa tajantemente si causan cáncer, no causan cáncer. A mí me pasó en esta revista que se llama Muy Interesante. Hace unos años me hablaron y digo que tramposamente no me dijeron. Me entrevistaron por teléfono qué pensaba yo sobre el uso de los campos magnéticos para fines médicos. Hoy en día en internet nuevamente le venden pulseras magnéticas, le venden toda clase de cosas. De hecho, hay lugares aquí en León, los he visto con su letrero grande, magnetoterapia, todo esto existe y lo venden donde quieran. No está demostrado científicamente ni que haga un efecto positivo ni que haga un efecto negativo. Y yo lo que dije ahí es, me parece que es poco serio que se venda en internet una pulsera magnética cuando no está demostrado científicamente que me vaya a beneficiar. Porque el problema aquí es que uno puede decir, es que yo conozco 10 artículos que dicen que si me pongo una pulsera magnética me genera un beneficio. Pero hay otros 10 que dicen que no. Ese es el problema de la ciencia, en este campo. De hecho, nosotros hicimos un estudio hace un tiempo con ratas, donde tomamos un grupo de ratas control y otro grupo de ratas experimental, los sometimos a campo magnético. Luego en lo que antes era la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, en la 20 de enero, con un médico ahí, se tomaron las ratas, lógicamente ya lo hace el médico, no lo hacemos nosotros como físicos, y se tomó el hueso femoral y se cortó, se vio al microscopio y está publicado en una revista que se llama Bioelectromagnetics, donde encontramos que había un aumento en el grosor del hueso cortical y una recuperación del hueso trabecular de las ratas. Entonces, a partir de ese estudio, yo puedo decir que si yo pongo un campo magnético sobre el hueso hay un efecto benéfico, pero hay otros que dicen que no. Pero cuando en la ciencia hay polémica, tenemos que seguir discutiendo. Bueno, lo que hicieron en esta revista muy interesante es que salió, el doctor Modesto Sosa está en contra de los campos magnéticos, y entrevistaron a otra persona que yo no sé quién era, un ingeniero del Poli. Después me di cuenta cuando vi el artículo
que decía, y el ingeniero fulano y tal dice que sí. O sea, nos pusieron ahí a pelearnos, pero nunca supe yo, ni él sabía tampoco lo que yo había dicho. Entonces, mi mensaje aquí es, ¿causan cáncer los teléfonos celulares o no? Se van como regresaron. La respuesta que le puedo dar, desde el punto de vista de la ciencia, lo que hoy día sabemos es que los estudios son contradictorios. ¿Debe darme eso miedo o no? Seguramente no. Lo he usado durante 20 años, lo podré seguir usando. Pero desde el punto de vista de la investigación, debemos continuar trabajando en ese campo. Y bueno, les agradezco. Aquí hay un canal donde hay más de 400 videos de física y matemáticas. Los invito a que me sigan ahí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar con algunos minutos de preguntas o dudas. Si alguien tuviera alguna pregunta o duda, le paso el micrófono. Gracias por la plática. Dos preguntas. Si tuvieras tú ahorita la oportunidad de hablar en el experimento, ¿cuáles eran las características del grupo de control para los estudios de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuáles eran esas características para distinguir cómo era el hecho de saber si estaban variados o no por la onda del celular, ¿no? Sí. Y la segunda es, hay un fenómeno desde el punto de vista médico que es hipersensibilidad electromagnética. Hipersensibilidad electromagnética. Algunas personas que hablan y que inclusive se lleva a términos legales donde realmente se reporta que ellos son afectados por estar cerca de algún emisor. En ese contexto me gustaría saber si existen con ellos trabajos asociados a esta temática. Sí, gracias. Sí, en este estudio, el de la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, se siguieron 7.800 personas clasificadas en personas con donde se estudiaron 4 tipos de cánceres en particular, todos a nivel de la cabeza, ¿no? Y el estudio lo que hace, de hecho, ahí es donde están las limitantes de esos estudios, ¿no? Pero lo que se hace es un cuestionario a las personas, porque el estudio se hace durante varios años. De hecho, personas que hayan usado el celular, primer requisito, que hayan reportado utilizar el celular por al menos 5 años ininterrumpidamente, que seguramente todos aquí entrarían en ese grupo, ¿no? Y entonces, lo que se hace es, se tiene un grupo control de 7.800 personas que no utilizaron el teléfono celular durante ese tiempo. Pero ahí viene el primer problema. El primer gran problema en estos estudios es la frecuencia del uso del celular. Porque no vamos a tener a las personas hacer un estudio de esta naturaleza durante 5 años, por ejemplo. El estudio duró 5 años y seguirlos a sus casas durante ese tiempo. O de la misma manera, alguien puede usar el celular cada 10 minutos, cada media hora, y otro puede utilizarlo cada 2 horas. O sea, la frecuencia con que utilizan el celular, ese es el primer problema. Pero así de manera general fue personas que no hayan utilizado el celular durante los 5 años previos y que empezaban apenas a usar el celular, conseguir una población de esa naturaleza, que siempre las hay, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, que nunca usaba celular y apenas le regalamos el Día de las Madres un celular. Pero conseguir un grupo de personas, por eso se hizo en 13 países. No puede decir es complicado, sí, pero es un estudio hecho en 13 países, ¿no? Pero conseguir un grupo de 7.800 personas que durante los 5 años previos no hayan utilizado el celular, que apenas están entrando al uso del celular. Entonces ese grupo entra como un grupo control, pensando en que si hay un efecto de la radiación electromagnética sobre el cerebro que llega a la producción de cáncer, probablemente no es inmediato, lleva tiempo. Entonces,
Ese grupo de personas que apenas empezaba a utilizar el celular se utilizó como grupo de control. Y el grupo el experimental fue el grupo de personas que manifestaron que por lo menos desde 5 años atrás venían utilizando el celular de manera ininterrumpida. Y entonces se hacían estudios para ver diferentes tipos de cánceres. Eso es, pero así se seleccionaban los grupos de estudio. Del otro que menciona es absolutamente cierto. De hecho, aquí viene el otro gran problema con los estudios biológicos. Cuando uno estudia en física, yo como físico, un electrón es igual a otro electrón. El electrón que yo tengo aquí en un átomo es igual al electrón que tiene un átomo en China y otro en la India y otro en Nepal. No hay diferencia. De hecho, en la física hay algo que llamamos partículas idénticas, ¿no? Estudiamos algo que se llama partículas idénticas. Un electrón es idéntico a otro, no importa dónde esté, pero una persona no es idéntica a otra. Entonces hay estas variabilidades biológicas. De hecho, conozco de personas, y he estado trabajando en este campo, en esta área del campo magnético por más de 20 años, conozco personas que hablan de que, no lo sé, no, vuelvo y digo, la ciencia se basa en evidencia, pero personas que manifiestan que se acercan a algunos aparatos y se descomponen, no funcionan, cosas de esas. Hay personas que hablan de eso. Conozco a alguien de manera particular que se ha acercado a mí, como sabe que trabajo en estas cosas. Oye, pero ¿por qué no me mido el campo magnético? Bueno, no es tan fácil medir el campo magnético de una persona. Para medir el campo magnético de su cerebro, que en este momento ustedes están generando, hay una conferencia internacional de biomagnetismo que se produce cada 2 años, va por diferentes países del mundo. A mí me tocó asistir a una conferencia de esa en Helsinki, y recuerdo un trabajo que presentaron ahí unos japoneses. Pusieron a un japonés a hacer una traducción del japonés al inglés, sin saber inglés. Y si uno quiere saber si es difícil, que se lo pongan al revés, del español al japonés. Y se mide el campo magnético del cerebro generado por esa actividad, por la actividad de hacer la traducción. Vi en esa conferencia otro trabajo donde midieron el campo magnético en una planta que le arrancaron una rama. Es un ser vivo, responde a eso. Y se mide el campo magnético generado por el daño que se produce en la planta. Pero esos son campos magnéticos muy pequeños. Pero concretamente a su pregunta, el grupo control se tomó en personas que no habían utilizado previamente teléfono celular a partir del estudio. Y el grupo experimental, los que venían usando teléfono celular desde hace varios años. Y lo otro, la hipersensibilidad, eso es así, es correcto, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias, profesor. Yo quisiera preguntarle si son los estudios que se hagan actualmente sobre niños o sobre bebés. No hay muchos estudios en esa parte. Casi todos los estudios están hechos en adultos mayores, ¿no? El problema, ahí hay 2 problemas básicamente, ¿no? En general, exponer niños, primero es muy difícil trabajar con niños, ¿no? Para controlarlo, lo que sea, ¿no? Segundo, exponer niños en un estudio experimental a campos magnéticos, a lo que sea, se piensa que es todavía más delicado, por lo mismo que presenté acá, que si algún efecto causa, lo dejo de esa manera en interrogante, si algún efecto causara, probablemente fuera mayor en niños que en adultos, ¿no? No, justamente lo dije aquí, esa es una de las grandes limitantes que hay. El uso, los estudios hechos en niños, es uno de los grandes problemas que estos estudios tienen. Porque probablemente ahí es donde pudiera verse quizá algún efecto más palpable, pero justamente no se hace. N, donde N es el número que usted quiere. N estudios. Hay una revista que se llama Bioelectromagnetics, publicada por la Asociación Europea de Bioelectromagnetismo. Hay muchas, ¿no? Pero esa al menos es una revista científica editada por una editorial seria. Bioelectromagnetics. Hay N estudios hechos en líneas celulares. N, donde N es el número que uno le quiera poner. Y cuando uno ve los resultados están divididos.
Hay quien reporta, vemos proliferación celular, vemos aumento de la viabilidad celular, vemos aumento de biomasa, otros no ven nada. De hecho, esos son estudios que se pueden montar aquí sin problema. Se puede usar directamente un teléfono celular, se puede usar un generador de frecuencias, controlar la intensidad, controlar la frecuencia, pero hay N estudios donde es el número que uno quiera, y ese es el gran problema, que la comunidad científica no se pone de acuerdo. Los resultados de esos N, hay N entre 2 que ven algo y hay N entre 2 que no ven nada. Ese es el gran problema. Por eso es que se sigue investigando, porque algo tiene que haber una respuesta, claro. Hay cosas que es probable que no lleguemos a una respuesta. ¿Por qué? Por lo que comentan, los sistemas biológicos son diferentes. Son diferentes. Probablemente se utiliza una línea celular de algún tipo y responde al campo magnético. Y otra línea celular de otro tipo no responde al campo magnético. La frecuencia de estimulación no es la misma. Nosotros ahora en un trabajo que invité al doctor Luis Adolfo como sinodal de una tesis doctoral a una alumna, lo que buscamos es ventanas de frecuencia. O sea, hay algunos modelos teóricos que dicen que probablemente lo que sucede es que si tú expones una línea celular, por ejemplo, a un campo magnético, solamente hay ciertas ventanas de frecuencia donde el campo tiene efecto sobre la línea celular. Pareciera eso, entonces, uno pudiera inferir como físico que se trata de un efecto quizá de resonancia. De hecho, hay modelos que hablan de eso. Que si la frecuencia del campo entra en resonancia con alguna frecuencia natural de la célula, entonces el efecto aparece. Y fuera de esa ventana, entonces no aparece. Por eso se habla de ventanas de frecuencia. Es complejo por la enorme variabilidad biológica y la gran cantidad de parámetros que hay en esos experimentos. Pero de líneas celulares hay N estudios. Les recomiendo esta revista, se llama Bioelectromagnetics. Es la revista publicada por la Asociación Europea de Bioelectromagnetismo. Ahí va a encontrar estudios sobre eso. Todo lo que uno quiera. Todavía tenemos tiempo de una pregunta más. Y lamento que se vayan como vinieron. Vinieron con la duda de que yo les dijera si los teléfonos celulares hacen daño o no. No se lo puedo decir. Es un problema abierto en la ciencia. Ahora mis alumnos expertos en electricidad y magnetismo están ansiosos de preguntar. Ingenieras, ingenieros, centriólogas de todas las áreas. Chicas de Bionano, chicos de Bionano. Tampoco no tienen dudas. Aprovechen el doctor Modesto. O sea, que no les pude contestar la duda. Pero eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia se alimenta de polémica. Polémica siempre al trabajo científico. Muchas veces nos paramos aquí y se hace una pregunta, se critica y lo interpreto como que va a la persona. No, nunca lo vean así. Es al trabajo, es a una crítica al trabajo, a los resultados que se presentan, nunca se toman de manera personal. Y cuando digo que la ciencia se alimenta de esa polémica, se basa en eso, pero se basa en polémica fundamentada, no bajo dogma. La ciencia no es dogmática, no se cree por fe, porque mi profesor me dijo, porque leí un artículo. Ese artículo lo escribió una persona con un cerebro igual que el mío, exactamente igualito. El problema es ese, que muchas veces leemos un artículo, y ese artículo dice, el teléfono celular causa cáncer, y leemos ese artículo y no leemos otro, y nos vamos y nadie nos saca de esa idea. Y lo peor que hay es cuando dicen, inclusive en una de esas láminas decía, el científico fulano de tal encontró esto. Eso parece que es una verdad como un templo, de que ponen la ciencia dijo, el científico dijo. Son personas. Entonces hay que leer N artículos. Yo voy a hacer un trabajo de investigación
Puedo decir con toda modestia, como mi nombre dice, que cuando yo hice mi tesis doctoral sobre ese tema, no sobre otro, sobre ese tema, yo sabía quién había hecho algo sobre ese tema. Yo hice mi tesis doctoral en el Fermilab, en física de partículas. Tenía un blanco de hidrógeno líquido, se bombardea con partículas y sale un chorro de cosas de ahí. Había que buscar algo que se llama la F11420, un mesón nuevo, o sea, una nueva partícula. Y yo sabía quién había hecho un trabajo de eso en el CERN, quién había hecho un trabajo de eso en Brookhaven, que es otro laboratorio en Nueva York de física de partículas, de cualquier de esa partícula sabía, o sea, podía decir el nombre, quién lo había hecho, qué habían encontrado sobre ese tema. No se vale leer un artículo, porque nos vamos con una idea sesgada. La ciencia no es así. Claro, hay temas que están tan bien establecidos que yo leo 1 y 10 artículos y voy a encontrar lo mismo. No hay ningún artículo que diga que la energía no se conserva, que el momento lineal no se conserva, que una partícula en el vacío puede viajar a una velocidad mayor a la de la luz. No existe eso. No existe. O sea, hay conceptos físicos que han pasado a lo largo del tiempo la prueba del experimento. El experimento es el juez que decide si una teoría es buena o no, pero han pasado de una manera tan estricta y rigurosa que cerramos los ojos y metemos la mano al fuego. Y tanto creemos en ella, pero no por dogma, que Pauli, un físico muy famoso, en los años 40 propuso la existencia de una nueva partícula porque cuando hacían el experimento no se conservaba la energía. Y la fe que tenemos los físicos, pero no fe de dogmas, es tan grande en la conservación de la energía que dijo, si la energía no se conserva, algo distinto está pasando, no se puede violar. Y se propuso algo que ustedes han escuchado por ahí, se llama el neutrino. El neutrino se propuso justamente por eso. Pero porque ha pasado el tamiz de la experimentación por decenas, cientos de años. Ahí sí creemos ahí. Pero es normal que en la ciencia tengamos opiniones distintas, pero nunca dogmáticas. Muéstrame las evidencias, las vamos a discutir, y si tu experimento es mejor que el mío, entonces me uno a eso. Si yo puedo, cuando se hace un experimento, hay que replicar eso. ¿Por qué a Stephen Hawking nunca le dieron el premio Nobel de Física? No se lo dieron, porque cuando le dan el premio Nobel de Física a alguien, hay que estar absolutamente seguro que lo que propuso es cierto. Desafortunadamente, él no vivió lo suficiente para ver la comprobación de la existencia de los hoyos negros. Ya se lo hubieran dado, pero murió justo antes de eso, que fue su gran propuesta. No se lo pueden dar hasta que no estén seguros de eso. ¿Y qué tal si mañana se dice que no? ¿Se lo van a ir a quitar? No se puede hacer eso. Pero la ciencia se basa en eso. La física está hecha así, en base a experimentos rigurosos, a exponer la teoría a esos experimentos. Entonces se vale que se vayan la mitad pensando una cosa, la mitad pensando otra, pero no lo hagan dogmáticamente. Hay que ir a leer, hay que ir a estudiar, hay que ir a investigar, hay que ir a experimentar. Bueno, si no hubiera preguntas, yo haría la última. Tiene que ver con... alguna vez revisé un poco la página de la OMS y decía que la radiación electromagnética en seres vivos producía letargo, somnolencia, ¿no? Por alguna razón. Pensando en esto, que obviamente tampoco dicen si produce cáncer o no, ¿qué posibilidad le ves en cuestión de la parte económica? Vamos, si algún laboratorio hubiera encontrado que sí producen cáncer, pero pensando en que este asunto de las compañías de celulares maneja mucho dinero a nivel mundial, ¿habría posibilidad de que ciertos resultados los retrasen en salir para que no golpeen económicamente a las compañías? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque somos seres humanos. El día que la ciencia traigamos una población de Marte a hacerla, que no esté vinculada con estas ambiciones que tenemos en la Tierra, probablemente no suceda.
pero yo creo que sí sucedería. Y también creo que sucedería que muchos científicos, no solo las compañías, sino muchos científicos se prestaran a eso. Somos seres humanos. En la ciencia hay tantas ambiciones como lo hay en todo, ¿no? Y los intereses económicos son los que financian la ciencia en última instancia, los estados son los que financian la ciencia en última instancia. Si quienes dirigen el estado no creen en una cierta política, eso no se va a investigar, creo que no se va a trabajar en eso. En países como los nuestros, yo no soy de acá, pero mi país es similar al de ustedes, países que somos del tercer mundo, claramente. En nuestros países la ciencia la financian fundamentalmente los estados, pero en el primer mundo la ciencia no la financian básicamente los estados. Por supuesto existe el National Science Foundation, sí, es cierto, y hay organismos estatales, pero la gran parte de la ciencia la financian las compañías privadas. Entonces, sí puede haber conflicto de intereses. Y sin evidencia ninguna, más allá que el conocimiento de mi propia ambición humana, no tengo que calificar a nadie más, hablo por mí nada más, creo que sí. Creo que habría resultados que pudieran ser dilatados para que fueran conocidos, o habría soborno, en fin, puede haber de todo, ¿no? Es un campo que se presta, justamente se presta para eso. Hay demasiado interés económico. Pero por supuesto, también hay que pensar el hecho, vuelvo y digo, váyanse con esa idea. Han usado el teléfono celular por 20 años, no le ha dado cáncer, quiere decir que podemos seguir tranquilos. Pueden seguir tranquilos utilizándolo. Lo único que quiero dejar el mensaje, como jóvenes que son, estar siempre con la mente abierta. Es decir, ahí hay un campo que hay que seguir investigando. No voy a cerrar los ojos. La ciencia no puede cerrar los ojos. No quiere decir que hay que tirar el celular, no usarlo. Todos tienen un celular, lo vamos a seguir usando. Yo soy el único en este salón que no usa un celular. Pero pueden seguirlo usando, ¿eh? El mensaje es muy claro. Lo han usado durante 20, 30 años. Sí, bueno, los celulares son de final de los 80 para acá. De hecho, me recuerdo de eso que había apenas llegaba yo a México, había una canción de los Tigres del Norte, así se llamaba Mi Celular, ¿no? Era una novedad en ese tiempo, ¿no? Entonces, hay que seguirlo usando. Es la manera de comunicarse, es la manera como sus padres saben dónde están, en la Madero, si están en la universidad, lo que sea. Síganlo usando. Todo lo que digo es, científicamente es un tema polémico, es un tema que está abierto. Claro, pudiera uno pensar que tenemos tantos años usando el celular y en realidad nadie de aquí tiene quizá cáncer de cerebro. Primero le va a dar cáncer de próstata, o primero se va a morir de un infarto, o no sé de qué, que de cáncer del cerebro. Entonces, bueno, lo seguimos utilizando. Todo lo que digo es, en una universidad se educa, y se educa para tener una mente abierta. Y lo que quiero transmitir es eso. Lo vamos a seguir utilizando. Ustedes, ¿no? Lo van a seguir utilizando. Pero tengan la mente abierta. Son jóvenes. Es un tema donde la ciencia no se pone de acuerdo. Cuando yo salga ahí y me pregunte a alguien en la calle, bueno, ¿qué dijo el que se paró ahí? ¿Cáncer o no? La respuesta es, la comunidad científica no se pone de acuerdo. Hay ciertas evidencias que sí, hay otras evidencias que no. Esa es la respuesta que hay que dar, ¿no? Y con esa mente abierta, como también hay mucha evidencia que dice que no, y me es muy útil, pues lo sigo utilizando. El día que me digan que da cáncer, no lo utilizo. Yo por lo pronto no lo utilizo hasta saber, pero a lo mejor me voy a morir antes de que se sepa, me voy a morir de otra cosa, es lo más seguro. Simplemente con esa mente abierta, porque la ciencia es así, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor Modesto Sosa. Les pido un aplauso para concluir este evento, a nombre de la Universidad Iberoamericana León, se otorga esta presente constancia al doctor Modesto Sosa por impartir la conferencia que ustedes escucharon. Producen cáncer los teléfonos celulares.
Es una conferencia de divulgación de muy alto nivel, León, Guanajuato, al 18 de noviembre del 2022. Muchísimas gracias por esto. El Departamento de Ingeniería va a seguir con este ciclo de conferencias. Ustedes lo van a ver más adelante, van a empezar a salir más conferencias. Entonces estamos pues, listos para escuchar este tipo de charlas tan importantes e interesantes. Damos por concluida la conferencia y que tengan buen día, buen fin de semana y buen puente.